Bien amigos, son 10 de la noche con 3 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos a través de Facebook y YouTube para la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 9 de enero del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información relacionada al fútbol local, en este caso a los Chancas, que está preparándose para su partido del domingo que se jugará en Cusco. Hoy trabajó en San Jerónimo, mañana trabajará en Talavera. Antes de ir ya con más información, vamos con el saludo de André Vargas Altamirano, también con los primeros comentarios del día de hoy, martes 9 de enero. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 30 conectados ya hoy, martes 9 de enero, 10 y 4 de la noche. Aprovecho de leer rápido los primeros comentarios. Amílcar Palomino dice, soy el primero. Flavio Lara dice, no, yo soy el primero. Jonathan Lago, soy el número 2. Amílcar Palomino nos saluda. Buenas noches, profe. Alfredo Pariona, ya estoy aquí. Ever Castro también. Román Córdoba también nos manda saludos. Bien, en este momento se está jugando un partido en Trujillo, en el Estadio Mansiche, donde el equipo de Vallejo está presentando a su plantel temporada 2024 en la denominada Noche Poeta. Está jugando frente a Universitario. 5 minutos del segundo tiempo está el partido 0-0. Por ratos vamos a tratar de informar cómo queda ese compromiso. Y en esta transmisión hemos escuchado a los señores de Liga 1 Max que tienen convenio con los canales o con los sistemas de cable como es DirecTV, Ves Cable y Claro TV, que el domingo 14 desde Cusco también estará transmitiendo por la televisión respectiva, por este canal de la Liga 1 Max, el partido entre Cienciano con los Chancas. Así que veremos ese partido a través de la televisión. Va a ser televisada, partido que está programado para las 7:30 de la noche. Allá en Cusco, desde las 5:30, tendrán una ceremonia de presentación donde seguramente habrá también otro tipo de espectáculos previos y el Club Cienciano estará presentando uno por uno a sus jugadores temporada 2024. Cienciano, recordemos que todos los años intenta armar un buen equipo para lograr un título nacional que no tiene. Cienciano es el equipo que ha sido campeón de la Copa Sudamericana, Copa o la Recopa Sudamericana el año 2003-2004, pero nunca ha sido campeón nacional. Eso es lo que le falta en su historia. Ellos en cada año, cada temporada, intentan lograr ese objetivo que le falta. También recordemos que el Cienciano estuvo hace algunos años en la Liga 2. En otro tema que nos parece sumamente importante es el tema del estadio Los Chancas. Hoy, cerca del mediodía, el alcalde provincial juntamente con muchos regidores fueron a ver el avance de los trabajos en el estadio Los Chancas. Nosotros hemos ido en la mañana un rato, pero en la tarde hemos estado cerca de las 4:30. Hemos tomado algunas fotografías que hemos compartido en nuestra página de Facebook, donde muchas personas han podido ver. Ya se está trabajando con bastante intensidad. Lo que sí vemos es pocos trabajadores para la instalación de la torre o de la plataforma para la instalación de las cámaras o para el funcionamiento de las cámaras, tanto para la transmisión de la televisión y también para el tema del VAR. En el sector que da hacia el río, es decir, el sector sur, ya se puso las zapatas, ya se puso también las columnas, se está trabajando ya con los fierros, que son bastante gruesos, ya están soldando en el piso, es decir, en el suelo. Una vez que ya tengan completado las uniones, las soldaduras del caso, empezarán a armar una especie de rompecabezas, pero con el apoyo seguramente de más personas, ya teniendo todas las medidas que los técnicos ya tienen planificado, que en estos días deben estar concluyendo. Mientras que en el sector norte también ya han hecho ya la perforación del caso, ya han puesto también el cemento a las zapatas, y están colocando ya los fierros para que empiece a salir las columnas. Este trabajo creo que es lo más difícil que en este momento el municipio está realizando. Es importante que se está haciendo, pero también a modo de sugerencia deben poner de repente más personas o exigir a la empresa contratista que va a instalar esta plataforma cumplir de repente los plazos. Creo que para el día viernes, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ya estaría máximo el sábado ya concluido ese tema, porque recordemos que la dirigencia de los Chancas ha enviado un documento a la Federación para la Comisión de Infraestructura pueda venir para el día lunes 15, para que pueda volver a venir esta comisión y revisar al detalle
las observaciones que se dio en el primer viaje que fue en noviembre y superar todo lo que en ese documento indica, que son cerca de 12 temas. Ya varias cosas han sido ya concluidas. El tema de la reducción del terreno de juego también ya se realizó. Se desmontaron los arcos, se ubicaron en su nueva posición, se ha achicado tanto a lo largo como a lo ancho. También hemos visto que se están cambiando todos los asientos de la banca de suplentes. Van a ser totalmente nuevos. Los anteriores ya han sido descartados y hay personas que están trabajando, incluso se ha aumentado una silla más. Parece que faltaba uno y ya está completo y van a ser nuevos. Hemos visto que están ya embalados las bancas o las sillas nuevas, que son de un material que dura bastante, pero son nuevas, que se están instalando. Seguramente mañana deben estar terminando ese tema. También los baños del sector de los árbitros ya están concluidos. Los camerinos en el Coliseo Nación Chanca están trabajando. Ya falta poco y creo que lo importante es que la municipalidad va a terminar. Eso esperamos, que máximo para el día sábado o domingo y el día lunes, si es que la comisión llega ese día, porque la dirigencia de los Chancas ha solicitado para el día lunes 15 que venga la visita, pero ellos, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al cronograma que ellos también están realizando en todos los escenarios donde se va a jugar la Liga 1, que son más de 10 estadios. Hay que considerar en el caso de Cusco hay un solo estadio para 3 equipos, para los 3 equipos de Cusco, Cinciano, Garcilaso y Cusco Fútbol Club. En el caso de Lima, debe estar sin problemas el Estadio Monumental, el Estadio Nacional, también el estadio de Villa El Salvador y también el estadio del Miguel Grau del Callao. Son 4 escenarios y también el estadio Alberto Gallardo, donde juega Cristal. Son en realidad 2, 3, 4, 5 escenarios en Lima y Callao. Mientras que en lo que es Trujillo, en un solo estadio que es el Mansiche, hay 2 equipos, como todos sabemos, Manucci y Vallejo. En el tema de UTC y Comerciantes Unidos todavía no se sabe dónde se va a jugar sus partidos de local. El estadio de Héroes de San Ramón, allá en Cajamarca, ha sido observado porque la cancha sintética ya no pasa los controles de la FIFA. Y ellos están viendo la posibilidad de jugar en Cajabamba, ambos equipos. Esto se debe conocer la próxima semana, donde la inspección que hará la Federación Peruana de Fútbol con las personas encargadas deben estar dando el informe y la próxima semana, posiblemente entre martes o miércoles o máximo viernes de la próxima semana, ya se conocerán cuáles son los estadios que han sido habilitados para jugarse la Liga 1 e inmediatamente se estará programando la primera fecha. La primera fecha ya sabemos, de acuerdo al fixture que se dio el día de ayer, qué equipos juegan con qué equipos. En el caso de los Chancas, recordemos que debutará frente a Unión Comercio. Pero la programación va a depender de los estadios que tengan la certificación del caso. Es decir, los estadios que pasen la prueba. Una vez que los estadios ya han sido aprobados por la federación estará programando la primera fecha. Días, horas y los escenarios en sí. Desde el día 26 hasta el día lunes 29. Y también existe la posibilidad de que podría correrse una semana el inicio del campeonato. Así que esperaremos qué sucede en los próximos días. Así que la preocupación de la hinchada es lógica de que en el estadio se han demorado un poco, es verdad, en los trabajos. No se ha visto mucho en la parte externa, los trabajos han sido internos y también hemos escuchado con claridad al alcalde andahuelino de que en el sector occidente hacia el sur se va a instalar un container, que es una especie de una caja metálica, donde ya va a estar diseñada los ambientes para lo que exige el reglamento. Si no me equivoco, va a ser para el control antidoping, también va a ser para el tema de la sala de prensa y creo que también la cabina de control, de vigilancia. Eso se va a instalar y eso va a ser un poco más práctico porque construir desde cero era complicado. No es tan fácil construir en menos de un mes una infraestructura, digamos, de cemento y de ladrillo. Eso también nos parece una buena idea. Se ha estado comentando de que eso estaría costando un dinero bastante alto. Vamos a tratar de averiguar exactamente cuánto va a costar todos los trabajos que el municipio está ya realizando. Todos los trabajos de las mejoras que está pidiendo la Liga 1 para que el equipo de los Chancas juegue en nuestro estadio, pero eso lo importante que va a quedar. Eso no se va
perderse una inversión. Recordemos además que el municipio, al administrar el Estadio Los Chancas, en cada partido cobra un porcentaje por el alquiler que, de acuerdo a la información que tenemos, que siempre se ha aplicado es el 5%. En algunos casos, el municipio a veces eso ha donado al equipo cuando creía necesario. Así que también es una forma de que el municipio va a recuperar esa inversión que va a hacer para que Andahuaylas quede bien a nivel nacional e internacional, porque los partidos de la Liga 1 van a ser transmitidos en vivo y en directo. Y para la transmisión, las empresas y la misma federación tienen que dar facilidades a la empresa que tiene los derechos para que la transmisión salga de la mejor forma, porque esto también es solicitado a nivel internacional. Hay otros canales a nivel sudamericano y a nivel internacional que pagan los derechos para que mucha gente pueda ver esos partidos. Y Andahuaylas se va a promocionar a través de la televisión y el estadio tiene que estar en buenas condiciones. Hemos visto también que ya se pintó las barandas nuevas que se instalaron en la tribuna norte. Se ha hecho una baranda más encima de todo para que pueda tener mayor seguridad. Ya terminaron de pintar, hemos visto ya que está concluido. También se ha pintado el borde de la pista atlética, que era de color blanco, ahora se ha pintado de color verde. Parece que esto dificultaba en las transmisiones televisivas y también eso ya se ha superado. Falta algunos detalles que seguramente en estos días va a concluir. Lo que preocupa es el tema de la torre o de la plataforma, pero ya hemos visto que están trabajando 2 personas haciendo la soldadura en el sector sur y seguramente empezarán en esa zona, luego pasarán al sector norte, donde ya se hizo ya la zapata, ya se hizo el vaciado, ya hemos visto, hemos publicado fotografías donde ya se están colocando también los fierros para la columna. Y en estos días, estamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo 5, son 5 días hasta el domingo. Creo que en 5 días, si ya hay presupuesto y hay una empresa que ya se le ha otorgado esa contrata para que pueda cumplir, creo que solo es que exigir. Repetimos, el alcalde estuvo con algunos regidores en el mediodía declarando a algunos medios y hay cierta confianza de que esto se va a dar. Una vez que se supere estas observaciones del estadio, ya a la dirigencia de los Chancas, que tiene ya bastante avanzado el tema de los vuelos charter, ya será coordinación con el MTC a través de Corpac, cómo están las instalaciones de los equipos de aeronavegación. Posiblemente ya se haya avanzado, no hay ninguna información oficial. Hemos tratado de indagar en estos días para ver qué avances hay en el aeropuerto. Recordemos que el día 5 de diciembre se realizó el vuelo de emergencia donde llegaron autoridades importantes como el ministro de Transportes, también vino el viceministro de Salud y también los alcaldes y congresistas. Ya pasó más de un mes y en este mes, desde el 5 y estamos 9, debe haber algún avance. No hay ningún informe en ese sentido. Antes de continuar, queremos agradecer también a todos nuestros seguidores que hacen posible las ediciones de Frecuencia Deportiva. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos ya en este momento. Vamos con Milton Ceballos, dice saludos desde Tarma. La tercera fecha los visitamos en Andahuaylas. Así es, solo para recordar las 5 primeras fechas. En la primera fecha el equipo de los Chancas jugará con el equipo de Unión Comercio de Tarapoto, primera fecha. Segunda fecha los Chancas viaja para jugar con Comerciantes Unidos, todavía no se sabe dónde, debe ser en cualquier escenario de la región Cajamarca. En la tercera fecha recibimos al equipo de ADT Tarma, precisamente Milton Ceballos nos recuerda que en la tercera fecha jugamos con ADT. La cuarta fecha el equipo jugará en Lima, debe ser en el estadio Alberto Gallardo, frente a Sporting Cristal. Y en la fecha número 5, quinta fecha, jugamos en Andahuaylas, esperemos que así sea, frente a Cienciano del Cusco. Día partido oficial, quinta fecha. La sexta fecha jugaremos con Boys y así sucesivamente. En la fecha número 9 jugará con Alianza. Y en la última fecha jugará con Universitario en Lima. Los equipos grandes, hablamos de la U, Alianza y Cristal, jugaremos ya en la segunda parte del campeonato, es decir, en el torneo clausura. En la apertura, los Chancas viajará para jugar de visita. Vamos con más comentarios. Tenemos también el comentario de Eimer Jopa Condori. Buenas noches, señor Milciades y André. ¿Qué será sobre el promedio, sobre lo prometido sobre las graderías del estadio de los Chancas? El gobernador regional dijo que iban a ampliar, pero no se ve nada.
tenemos entendido sobre ese tema que ya el expediente está listo. Parece que hay algunas observaciones que deben ser ya resueltas y se dijo claramente que los trabajos estarían comenzando una vez que termine la temporada de lluvias. Eso significa más o menos abril-mayo. Y eso sería importante porque hay una decisión, también hay un presupuesto. Se habló de 40 millones y creo que eso es suficiente para hacer una tribuna moderna, pero que esté a la par con lo que exige la Conmebol, porque tenemos que siempre pensar en grande, proyectarnos en el tiempo de que los Chancas tienen que clasificar a un evento internacional y para eso el estadio tiene que estar apto y calificado. Vamos con más comentarios. Tenemos a Freddy Osco Orozco. Buenas noches, maestro Milciades. Saludos para la familia Pariona Flores en Lima, hinchas acérrimos de los Chancas 6C. Gracias también a Richard Guille. Saludos Andrés, saludos señor Milciades. Siempre contento de escuchar su programa. Gracias a todos los comentarios. También a Juan Capecero dice, saludos desde Cusco, con toda la expectativa de ver a nuestro equipo el día 14. Haremos sentir la garra chanca en las tribunas del Garcilaso. Este partido está confirmado al 100%. En Cusco, es más, hemos indicado que será televisado. Veremos a través de Liga 1 Max que va a transmitir este partido en Cusco, donde los Chancas debuta frente a Cienciano en su presentación del equipo cusqueño. También tenemos comentario de Yuri Anthony Hurtado Castillo. Buenas noches, se tiene que exigir respeto al avance del estadio. Será responsabilidad del alcalde si los Chancas no juegan en Andahuaylas. También tenemos el comentario de Augusto Pérez Polanco. Excelente transmisión, pero un poco más de presión. Nuestras autoridades para acelerar los trabajos, profesor. También está Fabián Quispe Arohuilca, que dice, los residentes en Lima, ¿dónde será la concentración de la hinchada para el partido con los Pavos? Dice, con los Pavos de Cristal, que será en la cuarta fecha. Creo que hay tiempo para organizarse y poder asistir de acuerdo a la programación que debe ser en el Estadio Alberto Gallardo del distrito de San Martín. También tenemos comentario de Christopher Paredes Ábalos. Buenas noches, profesor Milciades. El alcalde hoy en una entrevista dijo que para el viernes estará todo listo. La observación y el sábado harán un retoque. Creo que me parece bien que ya tengan previsto para el viernes que terminen los trabajos, el sábado una pequeña revisión, una pequeña inspección, de repente algunas cosas que faltan, y hay tiempo hasta el domingo, y el lunes esperar, lunes o martes, dependiendo del tiempo que tenga esta comisión que vendrá de la federación para que pueda ya dar el visto bueno y dar el certificado, la constancia de que el Estadio de los Chancas está habilitado para la Liga 1, y en ese caso ya viene la segunda parte, que es el tema de los vuelos charter. Vamos con más comentarios. Tenemos el comentario de Jonathan Sonita Lago Ochoa. A ver, ¿quién es aquí en Cusco para ir el día domingo para ver el partido de los Chancas? Saludos desde Cusco. Excelente programa. Hay muchos andahuaylinos, muchos apurimeños que viven, trabajan, estudian en Cusco, que se están organizando. Creo que sería importante que todos vayan a una sola tribuna. Ya ellos elegirán de repente a la tribuna norte o una parte de oriente, no sé, dónde podrían estar todos juntos para hacer sentir. Y también la hinchada está exigiendo que los dirigentes de los Chancas de una vez por todas ya presenten, pongan a la venta las camisetas. Ya estamos martes. Mañana ya es miércoles 10 y debe ser antes de que el equipo viaje a Cusco. Ya debe darse a conocer el lanzamiento de estas camisetas temporada 2024, que es la primera vez que el equipo de los Chancas participará en este torneo. Y la empresa New Athletic ya debe tener ya listo y mucha gente ya quiere comprar. Muchos que no están en Andahuaylas, que son andahuaylinos apurimeños, ya quieren tener esa camiseta y estamos seguros que en Lima y en muchas partes, en muchas ciudades del país, esta empresa tiene sus tiendas y se estará comercializándose a través de sus tiendas, de sus puntos de venta que tiene la empresa New Athletic. Vamos con más comentarios. Tenemos a Limachi Alguay. Buenas noches, profesor Milciades. Luego dice Julio César, no se va a transmitir. No entendemos qué quiso decir, pero el partido de los Chancas sí, con Cienciano va a ser transmitido por Liga 1 Max. Hoy, en la transmisión que está realizando esta empresa entre Vallejo con Universitario, permanentemente están indicando que el domingo estaremos desde Cusco con el papá, que es Cienciano, con el nuevo inquilino. Siempre hablan su debut de los Chancas en la Liga 1. Vamos con Fritz HR. Saludos, estimados Milciades desde Abancay. Gracias a Fritz. También gracias a Miguel Ampa, que dice, buenas noches, amigo, buen programa acá en el Cusco. Los hinchas del Cienciano no están de acuerdo que se juegue con un equipo recién ascendido. Ellos querían jugar sus partidos de presentación con
con un equipo extranjero, pero ellos creo que tienen el sábado 20 con un equipo boliviano. Eso ya no es responsabilidad de los Chancas, ellos han decidido jugar con el equipo de los Chancas también por el tema de costos. Juber Maucaye dice, buenas noches profesor, buena transmisión, felicitaciones, este 14 ganamos a los Incas. Luego dice David Ever Pastor Casani, doctor Milciades, sería bueno que el viernes cuando se haga la inspección puedan realizar una transmisión en vivo. Así es, nosotros estaremos atentos y cuando venga también la comisión de Lima estaremos con la transmisión en vivo para estar en el lugar de los hechos y ver qué puntos va a observar. Es posible de que algunas cosas mínimas podría todavía quedar como pendiente, pero con el compromiso que el municipio en los próximos días pueda resolver cuando son cosas mínimas, pero si son cosas más complicadas no va a poder pasar. Eso también hay que tener en cuenta. Puede ser temas de pintado, limpieza, etc. Vamos con los últimos comentarios para ya también agradecer a nuestros auspiciadores. Vamos con Fabián Quispe Arhuilca, acá en Lima, donde podemos comprar los polos de los Chancas. Todavía no se ha lanzado, pero debe ser en las tiendas de New Athletic, que tienen casi en todos los centros comerciales grandes. En el Real Plaza Salaberry, Plaza San Miguel, también debe estar en Jockey Plaza y en muchas tiendas que tiene esta empresa New Athletic. Julio César dice, no se transmitirá el partido de presentación, averigüe bien. He escuchado y he visto la transmisión de Vallejo con Universitario y el Kanashiro que está transmitiendo el partido está anunciando permanentemente. Así que les invito a ver. El partido estaba 0-0, debe todavía estar 15 minutos, 20 minutos del segundo tiempo. Amílcar Palomino Mendoza dice, domingo le ganamos al Cinciano 2-1. Ismael Cárdenas, profe, mañana ¿dónde entrenará a los Chancas? Mañana entrena en Talavera. 8:30 de la tarde trabaja a los Chancas en Talavera. Luego Amílcar Palomino también dice, Cinciano 1, Chancas 2. Juan Carlos Quispe Aparco, buenas noches, señor Milciades, buen programa. Tenemos ya más de 200 conectados, gracias por seguirnos, compartir la transmisión en Facebook, también en YouTube, suscribirse, poner el like, me gusta, eso nos permite a seguir creciendo y para este año hacer mejoras acá en nuestra transmisión de todos los días y nosotros estaremos volviendo también a la radio ya en la última semana de este mes cuando comience el campeonato. Antes, agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-668-864. Repetimos, el teléfono de la mansión para cualquier reservación al teléfono WhatsApp 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuela 270, teléfono 983-668909, frente al Parque Arguedas. También no se olviden que la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana, 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuela 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. También no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva Andahuaylas en redes sociales, tanto en Facebook como YouTube, y mejora tu venta. Recuerda, anunciando con nosotros, mejorar tus ventas. Cualquier información en la Avenida Andahuaylas 270 o llamando al 983-668909. Bien, amigos, son 10 de la noche con 28 minutos en lo que es la Liga 1. Recordemos que el día de ayer se realizó el fixture, el sorteo entre comillas, porque era un sorteo dirigido para evitar que los equipos puedan jugar, digamos, 2 partidos seguidos en altura. Se ha tratado de separar a los equipos de altura, que son 9, a los equipos de Lima, que son 4, incluido Boys, a los equipos del norte, y se fue armando, dándole a cada equipo un número. Y al final ya se armó
el fixture que ya estaba preestablecido con los números de cada equipo. Y en la primera fecha, solo para recordar, la primera fecha que debe jugarse del 26, viernes 26 al lunes 29, todavía los horarios y los escenarios todavía no se sabe. Dependerá de que los estadios que están todavía en observación o están esperando el visto bueno de la federación pasen la prueba que debe ser la próxima semana. El próximo lunes es 15 y más o menos hasta el 22 en esa semana ya debe conocerse qué estadios han sido aprobados, qué estadios han sido ya habilitados para jugar la Liga 1 este año 2024, tanto el estadio principal como el estadio alterno. Recordemos que si el estadio de Los Chancas no supera estas observaciones, que en realidad no son tan complicadas, pero nos ponemos en ese caso, si no se supera y tampoco se puede traer a los equipos en los vuelos charter, el estadio que está habilitado para Los Chancas como de emergencia es el estadio Huancayo. Esto ya está definido. Si es que Los Chancas no queda habilitado, Los Chancas jugarían en Huancayo y sería contraproducente. Tan lejos, sabemos también que hay muchos andahuaylinos apurimeños allá en Huancayo, pero no es lo mismo que juegue acá en Andahuaylas. Los Chancas ganó su derecho de participar en la Liga 1 jugando en la temporada del año pasado, 2023, en su estadio y sobre todo en los partidos decisivos que fueron el playoff, donde primero superó al equipo de Comerciantes Fútbol Club de Iquitos, luego en la gran final frente a la Alianza Universidad Huánuco, que fue un lleno total, una emoción total, donde muchas personas hasta ahora todavía son incrédulos. Conversábamos el día de ayer con un sacerdote que le gusta mucho, no vamos a decir su nombre, le gusta mucho el fútbol, quien me indicaba de que todavía él no puede creer que la Liga 1 esté ya clasificado Los Chancas. Y también decía, tendré que ver primero el primer partido en la Liga 1, y ya estaré convencido de que estamos en este campeonato de la Liga 1, que fue aspiración de muchísimos años. Si nos remontamos en la historia, esto más o menos viene de la década del 70, donde recordemos que el capitán Molina, que era el alcalde provincial de Andahuaylas, formó el equipo del Deportivo Municipal de Andahuaylas. Yo me acuerdo todavía muy niño, cuando tenía 10 años, 11 años, donde había jugadores importantes que vinieron de otros lugares, como Esteban Neira, que vino de Ica. Había jugadores andahuaylinos también muy buenos, Doto Hurtado, el Cura Alfaro, el mismo Bambaco Ramírez en el arco, Salcedo, estaba La Torre, el Che La Torre, el Chichilo Echegaray y muchos, también de San Jerónimo, Molero, quien también jugaba en los equipos en ese momento de Municipal. Se contrató a varios jugadores, me acuerdo mucho del arquero Ayo, que era el arquero de Municipal de Andahuaylas. También había Pozú, Cabeza de Colchón, había muchos muy buenos jugadores que con Abancay eran los clásicos, y ese más o menos fue los inicios para que Andahuaylas pueda intentar clasificar al fútbol profesional, porque recordemos que la Copa Perú tiene más de 50 años y los primeros clasificados de la Copa Perú eran los que participaban también en el fútbol descentralizado, se llamaba en esos años. No era la Liga 1, sino era el fútbol profesional de primera división, el descentralizado. Luego cambió de varios nombres y luego ya en la década del 80 ya empezó a aparecer el Mariano Melgar de San Jerónimo, también equipos importantes que trataban de avanzar en la Copa Perú, pero ya en la década del 90 ya empieza a aparecer también el equipo Santa Rosa en el año 93, también Alianza Talavera, ADU el 92, luego ya empezó el Municipal de Pacucha en sus 2 años y logró primera vez para clasificar una finalísima de la Copa Perú el Municipal de Pacucha, jugando en el Estadio Nacional para un equipo andahuayno. Ya Abancay había llegado más antes a esas finalísimas. Luego vino los Gigantes del Cenepa, los Chancas, después vino también el Deportivo Colar Real, vino el Deportivo Nacional, Sport Juvenil, luego ya empezó Arguedas desde el año 2004, participando en muchos partidos de Copa Perú, avanzando de etapas regionales, pero muy cerca de llegar a una finalísima que cada vez la federación cambiaba el modo de la Copa Perú. Ya no había finalísima en Lima, sino era una eliminación por regiones, etapa nacional, iban avanzando hasta lograr la clasificación. También estuvo el Deportivo Curiobamba, recordemos el año 2007, cuando el 2006 participó en la segunda división y el 2007 jugamos frente a Idunza, equipo arequipeño que nos eliminó allá en Arequipa. También el 2009 Argueda jugó
frente al equipo de Alfonso Ugarte de Tacna, también ya para pasar a una fase siguiente. Y en el 2010 también el equipo de Arguedas perdió frente al equipo de, en ese momento, Real Atlético Garcilaso, 2010, en aquel partido en Juliaca, donde nos quedamos con 6 hombres y terminó el partido. Luego vino también en el 2011, si no me equivoco, en Puerto Maldonado, cuando Freddy Chalco, árbitro, nos quitó, nos robó el partido, cuando definíamos frente al equipo San Román allá de Juliaca. Y luego ya a partir del 2012-2013 el equipo Santa Rosa, que empieza a participar, 2015 llega a instancia final de la Copa Perú, es invitado para la Liga 2 desde el año 2016 y el año 2023, cambiando de nombre como Deportivo Los Chancas 6C, logra el ascenso por primera vez para Apurímac. Y estamos ya en esa realidad, falta muy poco y esperaremos el inicio frente a Unión Comercio, mientras esta semana, el día domingo, jugará en Cusco frente a Cinciano. Hay mucha expectativa en Cusco, los hinchas de Cinciano se están organizando, también los hinchas andaverinos, apurimeños ya van comentando para ver cómo organizarse, en qué tribuna van a estar, ya quieren comprar las camisetas, y como New Athletic viste a Cinciano, seguramente en la misma tienda donde vendan las camisetas de Cinciano también venderán las camisetas de los Chancas, porque es la misma empresa que está auspiciando al equipo andabolino, así que habrá que esperar en estos días. Vamos con algunos comentarios ya con André para continuar con el programa, siendo 10 de la noche con 35. Sí, ya más de 190 conectados entre ambas plataformas. David Bastón nos dice buenas noches, doctor Milciades. ¿Qué se sabe del avance del estadio? Ya se comentó un poco más. Hilder Velaje Quispe, buena transmisión, profe. El domingo ganamos 2-0. Arriba los Chancas, saludos desde Lima. Celestino Junco Naveros nos dice buenas noches, doctor Milciades. ¿Qué fue de López? Todavía no sabe. Celestino parece que es el último en enterarse. López ya está entrenando hace varios días. Carlos López ya ya es jugador ya de Chancas, ya está entrenando, está haciendo la pretemporada y seguramente arranque en el partido del domingo. Debe ser titular, está muy bien. Dani Gómez, profe, ¿cómo es de los vuelos? ¿Ya aceptó la Federación Peruana de Fútbol? Todavía ese tema no se ha visto. La Federación dijo claramente, primero hay que dejar apto, habilitado el estadio de los Chancas para luego ver ya el tema del aeropuerto. Ese es en ese orden lo que tiene que trabajarse en estos días. Acá nos dice Richard Guille, dirigente de Sport Juvenil, el señor Fausto Céspedes Morán, participar en la Copa Perú, dice. 2003. En ese tiempo la moda era llevar frutas en sacos y cajas a los jugadores. Claro, también el señor Damián Lloglia, todo Quichicapata, Sport Juvenil 2003, donde se hizo una muy buena campaña, pero el DEA ese año tuvo un buen equipo que recordemos llegó hasta la final. DEA el 2003 fue finalista de la Copa Perú, estuvo cerca de alcanzar al fútbol profesional, perdió frente a Vallejo en un tercer partido en Lima, recordemos. Aurio Andrés Altamirano manda saludos también. Wilber Yanahuamán, que fue el que hizo la edición de video de la tanda de penales. Gracias por eso. Imágenes de Nativa, pero el histórico. audio de Frecuencia Deportiva, que todavía lo recuerdo. Wilber Yanahuamán, un saludo para ti. Nos dice buenas noches, saludos para todos. Bien, en el tema del estadio vamos a repetir, parece que algunas personas que recién se van conectando. Hoy ha sido un día importante porque cerca del mediodía el alcalde juntamente con sus regidores y algunos funcionarios fueron a ver los avances en el estadio Los Chancas para ver cómo estaba, porque ya el tiempo va corriendo, ya nos va ganando, porque el día lunes, de acuerdo al oficio que presentó la dirigencia de Los Chancas firmado por la gerente general, en este caso Sendy Íñigo Peralta, solicitando que la visita sea el día lunes 15. Estamos hablando de pocos días. Y el municipio, repetimos, con el alcalde y los regidores fueron hoy a ver todos los trabajos. En este momento está trabajándose el tema de la plataforma, ya se hicieron la cimentación de ambas torres, ya en el sector sur ya hay fierros que están siendo soldados. En la tarde hemos ido, nosotros hemos tomado las fotografías que hemos publicado en horas de la tarde que pueden ver en Facebook Frecuencia Deportiva, donde 2 personas están soldando, ya van preparando los fierros, la estructura metálica, que seguramente mañana o pasado ya empiecen a armar. Una vez que ya esté todo a la medida, con la soldadura del caso en tierra, sería más fácil empezar a armar. Ellos van a hacer como un rompecabezas con sus respectivas escaleras y terminar uno de las torres y luego será la otra. En la torre que se va a instalar en el sector norte, ya hemos visto que se ha hecho ya la zapata, ya está con cemento, ya están haciendo las medidas para colocar las columnas que va a sostener esa estructura de metal, que va a ser bien sólida, son fierros bastante gruesas, y eso nos parece positivo, porque esto tiene que quedar ya para mucho tiempo, mientras se vaya avanzando con la construcción del estadio, con la ampliación y las mejoras.
en el tema del terreno de juego, y ya esto se hizo ya la semana anterior, ya bastante tiempo, sobre la reducción del tamaño. Ya los arcos primero fueron desmontados, luego ya se hizo la ubicación. Hemos visto que la pintura que se hizo en la primera vez ya con estas nuevas medidas ya se está borrando. En estos días seguramente el municipio va a hacer otro pintado de los límites del terreno de juego con todos sus detalles, el área, el círculo central, el punto penal, área chica, etcétera. Y eso también va a tener que utilizarse pinturas que la misma federación exige que sean de buena calidad, porque en el momento del partido las líneas tienen que estar muy bien definidas, bien nítidas, bien claras, para evitar cualquier situación. También recordemos que en las observaciones está la altura de la medida del gras. Eso es simplemente se corta de acuerdo a lo que exige, no sé cuántos milímetros, pero eso ya será un día antes. También hay que recordar que los comisarios, cuando ya se programa el partido, vienen un día antes para poder hacer la inspección, ver el tema de la seguridad y hacer un plan de trabajo y dar las sugerencias del caso. Mucha gente también ya quiere comprar las entradas, muchos querían en abono, pero todavía no se manifiesta la dirigencia. Veremos si hay cierto tiempo, hay un margen de tiempo, estamos 9. Si el primer partido posiblemente sea domingo, sería 28. Si es que es domingo, sería el 28 de enero, sería el debut de los Chancas frente a Unión Comercio. Pero se está esperando también este tema de que los estadios puedan ya tener su certificado de aceptación de quedar habilitados para que se programe los horarios respectivos. Y esto va a ser en coordinación con la televisión. Sabemos todos que la televisión programa los horarios. ¿Para qué? Para que todos los partidos, que son 15, los equipos donde cuando juegan de local va a transmitir 1190 Sport, ellos tienen que ver cómo hacer la programación para que todos los partidos vayan en directo y no se repitan a la misma hora. Esos partidos en simultáneo solo se dan en las últimas fechas, cuando los equipos tienen posibilidades todavía de clasificar a un torneo internacional, al título nacional o al tema del descenso. Así que ese es otro tema. Vamos con más comentarios para también comentar algo sobre la Copa Perú. Ojo que la Copa Perú ya se está cambiando las bases, que en estos días se va a publicar. Todavía no es oficial, pero ya hay información que está saliendo a través de medios sobre las etapas, también la cantidad de jugadores que debe haber en los equipos, donde también se indica que para el año 2025 se va a implementar la Liga 3, que inicialmente se intentó hacer para este año, pero la Conmebol ha observado por el tema de que los equipos no pueden ser invitados, tienen que participar por méritos propios. Vamos con más comentarios ya en la parte final del programa. Cris Uquiche Guzmán, ¿en qué avance están las observaciones del Estadio Los Chancas? Parece que a última hora están haciendo los trabajos, dice. Me parece que ya están por lo menos un 70%. Lo que más dificulta son las torres. Si terminan las torres, creo que ya estarán al 90%, faltando algunos detalles. Boris Kimper, buenas noches, excelente programa, profesor Milciades. Saíz Nesaú, señor Milciades, buen programa, preguntó a su amigo de cable, dice, si pueden transmitir Liga 1 Max. Parece que no está acá Camino Abogado Altamirano, con quien es un poquito difícil conversar porque a veces no contesta el teléfono, pero en el transcurso de la semana tendremos esta información, si es que se puede incluir en la parrilla de Cable Sistemas para que se pueda ver los partidos de los Chancas, sobre todo cuando juega afuera. Alberto Leiva manda saludos, también dice deditos abajo para el alcalde. Julio Béjar nos dice, ¿el Deportivo Los Chancas ya cerró su planilla de jugadores o todavía quedan algunos pendientes? Son 23 jugadores contratados, tiene 2 cupos libres, porque las bases de la Liga 1 solo puede inscribir 25 jugadores para todo el año. Eso es un poquito raro. El año pasado eran 27. Pero jugadores menores de 21 años sí es en forma ilimitada. Mayores de 21 años solo hasta 25. Y los Chancas está dejando libre 2 cupos para poder reforzar de repente para la segunda parte cuando se abra el libro de pases. Elmer Guamán, profe, buenas noches, buena transmisión. Profe, ¿cuánta probabilidad hay para que el estadio se apruebe? Yo veo un 90% hasta más. Ernesto Pau Carmerino, buenas noches, señor Milciades. ¿Qué canal transmitirá el partido de Chancas versus Cienciano este domingo 14? La Liga 1 Max a través de DirecTV, Ves Cable y Claro TV. Hoy en este momento está transmitiendo el partido entre Vallejo con Universidad, no sabemos cómo está, estaba 0-0. Y permanentemente Canashiro, que es el que está transmitiendo, está promocionando el partido el domingo, donde dice la presentación de Cienciano, el papá de América, frente al recién ascendido Los Chancas. Hemos escuchado, nos consta, así que ese partido será televisado. Como 1190 tiene contrato con estos equipos, transmite también las presentaciones. El partido de Alianza también el próximo lunes va a ser televisado por este canal.
mientras que la presentación de Universitario sí va a ser por Gol Perú, porque tiene contrato vigente con esta empresa, lo mismo que Buis y Manucci. Pero como hoy se está jugando allá en Trujillo, donde Vallejo es el local, le corresponden los derechos a Vallejo. Y se está transmitiendo en breve, estaremos con la información, cómo está el partido, primer partido que se está jugando de presentación en Trujillo, Vallejo frente a Universitario, donde ya están probando jugadores, incluso ellos se han puesto de acuerdo de que los cambios sean ilimitados, cualquier cantidad de cambios para ir probando jugadores. Vamos con la Copa Perú que habíamos... Sí, para leer un par de comentarios más. Vamos con más comentarios. Cris Uquicho Guzmán nos pregunta, ¿cuándo será la presentación de la camiseta del equipo? Según varios comentarios del programa de ayer, sería el jueves 11 de enero. Pero no está confirmado. Todavía no hay ninguna firma. Seguramente el equipo de los Chancas, a través de sus redes sociales en forma oficial, va a convocar posiblemente el jueves, antes de que el equipo viaje a Cusco. Debe viajar el día viernes para estar tranquilos en Cusco, regresar y estar atentos también para el partido de los Chancas que se presenten en nuestro estadio. Eso todavía está en suspenso. Inicialmente se dijo que iba a ser el lunes 22, porque el día 20 Cinciano juega frente al equipo boliviano. Y dependiendo si la primera fecha se corre una semana, habría grandes posibilidades de que se juegue el partido un domingo en el estadio de los Chancas. Nemías Pariona nos dice, Chancas ya cerró su plantilla. Marquitos HG nos manda saludos. Reinaldo Cotarma dice, creo comprar entradas por abono sería ya una vez para que funcionen los vuelos comerciales, dice. David Herbert Pastor Casani sigue 0-0, dice el partido. Aureo Andrés Altamirano nos dice, Chancas ya recibió los derechos de TV o todavía. Todavía no sabe, pero parece que esos abonos son en forma por cuotas, por partidas, ¿no? Por partidas, porque tampoco le pueden dar todo junto. Es más o menos de acuerdo posiblemente al inicio se le da un porcentaje. Vamos a preguntar. Hemos tratado de contactarnos con el presidente Kevin New, que está en Andahuaylas. También le está preocupado para que esto del estadio se pueda agilizar, se pueda habilitar, y luego ya ver el tema de los vuelos, que debe ser un segundo paso. Joel Farfán nos dice, profesor Miliciades, buenas noches. ¿Cuáles son los equipos andahuaylinos que se perfilan como favoritos para la Copa Perú 2024? Copa Perú todavía no se sabe. Vamos a ver si los dirigentes, los empresarios puedan invertir, porque ojo que el campeón de la Copa Perú, campeón departamental de este año 2024, tendrá derecho a participar en la Liga 3 el año 2025. Así que es importante que un equipo andahuelino pueda tener esa aspiración. Sería muy saludable para el fútbol andahuelino de que en la Liga 1 esté los Chancas y en la Liga 3 esté otro equipo andahuelino. Abancay también seguramente va a prepararse, va a tratar de hacer un buen equipo. No sabemos si va a seguir siendo el Grau. Mucha gente desconfía ya de la dirigencia de Grau, que estuvo cerca y por motivos extradeportivos quedó eliminado, estando muy cerca, porque ojo que este año, o el año pasado 2023, 4 equipos de la Copa Perú han subido a la Liga 2, 4, mientras que este año de la Copa Perú solo subirán 2 para la Liga 2 del año 2025. Así están las cosas. ¿Vamos con la Copa Perú o tenemos más comentarios? No, ya para ir terminando, porque ya son 10 para las 11. A ver si vamos una vez con Vamos con la Copa Perú. La Copa Perú, que en estos días va a salir ya el reglamento aprobado a través de un documento que siempre emite la Federación en el mes de enero, donde ya está definido las etapas. La etapa digital estará comenzando en febrero, es decir, el siguiente mes debe terminar en abril. Etapa digital de la Copa Perú 2024, febrero-abril. La etapa provincial se jugará entre mayo y junio, 2 meses. La etapa departamental se jugará entre julio y agosto. La etapa nacional se jugará desde septiembre hasta noviembre. Etapa nacional. Igual modo que los años anteriores, donde los equipos de cada departamento, campeón y subcampeón, juegan con equipos cercanos geográficamente para luego de jugar 6 partidos tener una clasificación del 1 al 50 y los primeros 32 seguir avanzando de acuerdo al puntaje que tienen y también los puntos relativos. En cuanto a los jugadores de la Copa Perú para este año, atención, puede haber 5 jugadores mayores de 25 años en el equipo de los 11. 5 jugadores mayores de 25. Obligatoriamente debe haber 2 jugadores sub-20 o menores. Perdón, sub-19. 2 jugadores sub-19 o menores. Debe haber mínimo 4 jugadores nacidos en el departamento. Esto es para que los equipos tengan representatividad, es decir, que tengan jugadores de su zona. No como en la Liga 1 o Liga 2, los jugadores pueden ser en su totalidad fuera del departamento. Así que también esto está estipulado en las bases de la Copa Perú. También indicar que los 2 equipos que lleguen a la final
de la Copa Perú 2024, los 2 finalistas jugarán la Liga 2 el año 2025. Y los campeones, que serán 25, incluido el Callao, los 25 campeones departamentales, serán integrantes de la Liga 3 del año 2025. Los campeones, solo los campeones, subcampeones no tienen derecho. Así que eso también va a ser importante para que el año 2025 sea la Liga 3 un campeonato semiprofesional, para que los equipos más o menos se vayan adaptando a cómo es el fútbol profesional y luego avanzar a la Liga 2 y luego a la Liga 1. Esa es la Copa Perú que se debe estar aprobando en los próximos días. En lo que es la participación, también hay que recordar de la selección sub-23 en lo que será el preolímpico que se va a realizar en Venezuela. Ayer dio una conferencia Chemo del Solar como entrenador, indicando que él está asumiendo esta responsabilidad porque es una situación de emergencia. Él está más abocado a trabajar con menores. Incluso indicó de que se está enfocando más en jugadores sub-13, sub-15, que se va a realizar un campeonato a nivel nacional auspiciado por Repsol, que esto se va a anunciar seguramente en los próximos días, donde tendrán oportunidad todos los jugadores menores de todo el país. Se va a hacer una especie de selección por regiones, parecido debe ser a la Copa Perú en sus etapas distrital, provincial y departamental, y a los mejores serán convocados a la selección y van a tener como una especie de beca, donde van a estudiar, van a seguir entrenando, van a ver el tema de su alimentación, la parte psicológica, la parte de formación, y eso nos parece positivo. El equipo, recordemos que participará en este Sudamericano Sub-23, que dará 2 cupos, en este preolímpico 2 cupos, para jugar el próximo Juegos Olímpicos. Y Perú está en el grupo B, juntamente con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Pero en la selección peruana hay varios jugadores sub-23 que no están. ¿Por qué? Porque este campeonato no es auspiciado por la FIFA. Este campeonato es organizado por el Comité Olímpico Internacional. Así que los equipos no están obligados a prestar jugadores. Por eso no están como Piero Quispe, como Grimaldo y muchos otros jugadores. Y eso también se ha quejado Chemo del Solar, pero sabe que no puede exigir a los equipos. Solo esperemos que haga una buena campaña. Y ojo, que está llevando a varios jugadores menores, incluso de 18 años, de 17, para que se vayan fogueando y que en el próximo campeonato sub-20 ya puedan tener mayor roce. También recordemos que mañana, de acuerdo a la información, no sabemos todavía la hora, será presentado Jorge Fossati como nuevo director técnico de la selección nacional. Posiblemente sea al mediodía. Estaremos atentos a través de los medios. Bien, amigos, son 10:51. Antes, agradecer como siempre a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270. También gracias a la mansión Casa Hotel, con cómodas, amplias y elegantes habitaciones en la avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-668864. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el Banco Interbank, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas. Hay muchas personas que reciben remesas del extranjero, sobre todo España e Italia. Hay muchísimos andavelinos en esos países. Cualquier operación en la avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Cualquier información llamando al 980-70-1330. Reiterar, amigos oyentes, que ayer se hizo el sorteo y el equipo de los Chancas en la 5ª y 6ª fecha jugará 2 partidos seguidos de local. No sabemos por qué se ha dado este tema, pero eso es lo concreto. En la fecha número 5, los Chancas jugará frente a Cinciano, y en la fecha número 6, los Chancas vuelve a jugar de local frente a Boys. Así que en esas 2 fechas no estará moviéndose de Andahuaylas el equipo de los Chancas, y recién en la fecha número 7 viajará hasta Trujillo para jugar con Manucci. En la 8 jugará frente a Grau en Andahuaylas. Ojo que la fecha número 9 jugará en Lima frente a Alianza. Hablando de Alianza, de las primeras fechas del campeonato de la Liga 1, recordemos que su estadio ha sido sancionado, tiene confirmados 5 partidos en el Estadio Nacional. Faltan 4 partidos por temas de que ya el Estadio Nacional está alquilado para espectáculos internacionales y no va a ser cedido a Alianza. Alianza está viendo la posibilidad de jugar en Villa El Salvador. La desventaja que tendrá Alianza es de que en el estadio de Villa El Salvador su capacidad es menos de 12.000 o 13.000. Va a perder muchísimo dinero, y recordemos que son cerca de 10.000 abonados que ya compraron. Entonces, prácticamente para cuando juegue Alianza
de local en Villa El Salvador no va a haber entradas para el público en general. Se está viendo otras opciones, de repente también jugar en el Callao o ver la forma, y también recordemos que Alianza ha presentado una apelación que todavía no ha salido el resultado, la resolución, si es que le reducen esa sanción que nos parece súper abusiva de 7 meses por el tema que ya todos conocemos. Algunos últimos comentarios, André, para ya ir despidiéndonos. Sí, Joel Farfán nos dice Arguedas, bueno, para ir un poquito con el orden, Cris Uquiche nos dice, ojalá resucite José María Arguedas en la Copa Perú y armar un buen equipo. Y Anthony Andrés también dice Arguedas corazón. Tito Moisés Rojas dice Arguedas va a participar en la Copa Perú. Cris Uquiche Guzmán dice grande que ganó Arguedas, hoy en día el único grande es Chancas, dice. Pero ahí le responden también que claro, Arguedas nos dio muchas alegrías, Muchos años, muchas tardes de alegrías, y es un equipo que ha cautivado a mucha hinchada andahuelina. Richard Guille nos dice el partido entre la UCB y Universitario ya terminó, empataron 0-0, nos dice. Buena información, 0-0. Jonathan Pisco nos dice, ¿qué pasó con el mítico José María Arguedas, el equipo del pueblo? David Rengifo nos dice, bajan 3 y suben 2, en el 2025 otra vez impar, dice. Sigue con eso, pero todavía no está confirmado. Pero he visto una información que salió en una página indicando que solo descenderían 2, pero hemos leído en las bases que son 3. Esto seguramente vamos a confirmar en estos días, porque si bajarían 3, serían incompletos el próximo año y eso no sería correcto para el campeonato, para que todos los equipos no estén descansando. Eso vamos a verificar y creo que lo correcto serían 2. Bajan 2 y suben 2 de la Liga 2. De tal forma se mantendrían los 18 equipos el año 2025. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final y ya mañana estaremos regresando, reiterando que están haciendo los trabajos en el estadio. Mañana volveremos a ir en la mañana y en la tarde. Vamos a ver si empiezan ya a armar la torre respectiva, la plataforma, que ya los fierros están casi listos, sobre todo en el sector sur. En el sector norte debe ser después, y también ver el tema de los otros trabajos en los camerinos que no hemos podido ingresar porque estaban trabajando. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía. Regresamos el día de mañana. Gracias, André, tu despedida y hasta mañana. Gracias a los más de 200 conectados que hemos sido hoy. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que le den like, que se suscriban a nuestro canal de Facebook y YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya nos vemos el día de mañana. Bien, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Permiso.